Pablo escribe a los santos y fieles en Éfeso. Éfeso es mencionada como un centro religioso, cultural y comercial del Asia Menor. Éfeso era una ciudad importante, un centro cultural, religioso y comercial. Fue célebre por su culto y por el templo que edificaron los efesios a una diosa pagana llamada Diana. Los griegos y los romanos la veneraban con ritos impuros y misterios mágicos. En esta ciudad, Pablo, en una segunda visita, manifiesta un poder de Dios y un respaldo de lo alto extraordinario. Pablo, en su segunda visita a Éfeso, es verdaderamente un instrumento de Dios. Enseña sobre el Espíritu Santo, impone sus manos sobre algunos, 12 hombres, y estos reciben el don de hablar en el Espíritu de Dios, hablando en lenguas y profetizando. En Éfeso también Pablo debatía con un tal Tirano. Se cree que este era un sofista griego, maestro de retórica, un orador y también filósofo. Pablo desde Éfeso extiende la palabra del Señor y milagros extraordinarios, como lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 19, eran manifestados. De tal manera que incluso llevaban paños o delantales de personas que estaban en otro lugar enfermos, los llevaban hasta ellos y el poder de Dios se manifestaba, eran sanados, y muchos que eran atormentados por espíritus inmundos eran liberados. Algo muy notable ocurrió en la ciudad de Éfeso. Era tan real, tan potente la presencia del Señor, los milagros que ahí se manifestaban, la predicación de la palabra, que muchos que habían practicado la magia trajeron esos libros de magia que utilizaban y los quemaron. Se hizo la cuenta del precio de estos libros y encontraron que era el valor relativo a 50,000 piezas de plata. Hechos 19:20 lo declara de esta manera: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por encima del oscurantismo de buscar respuestas en la magia, por encima del pecado de esta ciudad pagana que había levantado un templo a una diosa que para venerarla se procedía en actos inmorales y en todo tipo de acciones perversas y todo tipo de acciones pecaminosas. Por encima de todo eso, la verdad de la palabra llegó a la ciudad a traer grandes cambios y a manifestar el reino de los cielos. Por eso Pablo, cuando escribe a los efesios, les dice: en él vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A mí me parece muy interesante cómo Pablo establece en una ciudad con una literatura oscura la cuenta de 50,000 piezas de plata, mucho dinero para aquel entonces. Una ciudad con una literatura oscura, con una escuela retórica y filosófica. Cómo Pablo establece allí una palabra de verdad y proclama el evangelio de la salvación.
Pablo le dice a los efesios: este evangelio trajo las arras de una herencia, es decir, trajo un pacto, porque las arras son prenda que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación, de un pacto. Por ese pacto, dice Pablo a los efesios, se puede redimir la posesión adquirida. Por ese pacto se puede reclamar lo que Dios nos ha entregado en posesión. Qué poderoso es entender que la verdad de la palabra puede cambiar, transformar ciudades enteras. La verdad de la palabra puede transformar mentalidades esclavizadas. La verdad de la palabra puede sacar del pecado, de la esclavitud, de la inmundicia a cualquier persona. Porque la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. La palabra del Señor es vida para nosotros. La palabra del Señor, lo dijo Pablo, la palabra de verdad y el evangelio de nuestra salvación nos hace también herederos y nos introduce a una esfera de pacto con Dios. Alguien alabe y bendiga la gloria del Señor en esta hora. Solo el poder de la palabra de verdad y el evangelio de Jesucristo pudo conquistar la ciudad de Éfeso y establecer allí una iglesia poderosa, a la que Pablo le imparte la realidad de que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo rompe con la verdad del Espíritu paradigmas, estructuras mentales que habían sido establecidos en aquella ciudad, y establece, entre muchas otras verdades que Pablo transmite a la iglesia de Éfeso a través de su carta, les dice que en Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y qué libertador es para el hombre, qué libertador es para la iglesia saber que en Cristo Jesús fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando tú entraste por esa puerta, aleluya, la bendición de Dios ya venía contigo. Quizá por eso en esta revelación el salmista puede declarar: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En Éfeso es establecida una iglesia de poder, una iglesia que en el Apocalipsis, aunque es amonestada por dejar su primer amor, se le reconoce por ser aquella que ha trabajado arduamente con paciencia, aquella que no soporta a los malos y prueba también a los falsos profetas. Solo la palabra de verdad puede cambiar estructuras erróneas. Solo la palabra de verdad puede liberar de toda cautividad. Solo la palabra de verdad puede traer una atmósfera limpia y llena de la presencia de Dios. Pablo dice a los efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras son el conjunto de 13 monedas que entrega el novio a la novia durante la ceremonia de la boda. Las arras también se definen como la cantidad de dinero
o el objeto de valor que se da para asegurar el cumplimiento de una obligación. Hablar de las arras de nuestra herencia es hablar también de pacto. Las arras son una garantía de una obligación o un pacto contraído. Y Pablo le dice a los efesios: cuando la palabra de verdad y el evangelio de Jesucristo fue establecido, nosotros pudimos entrar a un terreno de pacto. Un pacto el cual se nos fue entregado las arras del Espíritu, la garantía, la prenda de que Dios iba a cumplir todo aquello que Él había establecido para nosotros. Y quien escribe a los hebreos les dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, no como ese pacto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, escuche esto: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Cuando la palabra de verdad es establecida en nuestros corazones, nosotros hacemos pacto con el cielo. Y este pacto sencillamente tiene este acuerdo: que Él será a nosotros por Dios y que nosotros seremos pueblo del Señor. Por eso la Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por eso la Biblia dice que somos real sacerdocio. Hermano, no es cosa menor declarar que el dueño del oro y de la plata, declarar que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que el creador de todo lo que existe es nuestro Dios, es nuestro compañero, es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Él es escudo alrededor de nosotros, Él es nuestro consejero, Él es nuestra bendición. El pacto que tenemos con el cielo es que por la bendita sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, dejamos de ser extranjeros y advenedizos y venimos a convertirnos en hijos del Dios vivo. Venimos a convertirnos en herederos y coherederos juntamente con el Señor Jesucristo. Ese pacto, según le dice Pablo a los efesios, entraña una herencia. Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Ese pacto entraña que somos herederos y que tenemos la posibilidad de redimir nuestra posesión. En Hebreos capítulo 6 nosotros entendemos que somos herederos de promesas. Y se nos pone como ejemplo a Abraham, a quien Dios le dijo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Por eso, mis amados, tenemos que afirmar en nuestro espíritu que estar en pacto con Dios es estar también bajo la bendición de Dios. Estar en pacto con Dios significa que estamos en Cristo, y si estamos en Cristo, entonces fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Si estamos en pacto con Dios, entonces tenemos una herencia. Me llama poderosamente la atención lo que ocurre
en el libro de los Jueces, cuando Caleb se dispone a tomar una ciudad cananea que se conoció como Kiriat Sefer, y Caleb lanza un reto: el que tome esta ciudad, yo le entregaré a mi hija Acsa por mujer. Y se levanta un hombre llamado Otoniel. El nombre de Otoniel significa Yahweh es mi fuerza, Jehová es mi fuerza. Y él se determina y toma aquella ciudad. Me resulta interesante que Kiriat Sefer significa la ciudad de los libros. Y cuando Otoniel, que su nombre significa Yahweh es mi fuerza, toma esta ciudad, se desencadenan una serie de eventos interesantes. Cuando Otoniel toma aquella ciudad cananea, que se cree era una ciudad sagrada, una especie de depósito de registros importantes para los cananeos, la ciudad del libro. Cuando Otoniel, que su nombre significa el Señor es mi fuerza, la toma, entonces Otoniel comienza una temporada de bendición tras bendición. Por eso, mis amados, yo vengo a decirte que es necesario, así como Pablo estableció en los Efesios una nueva mentalidad, una nueva verdad. Éfeso, una ciudad que estaba saturada de una literatura falsa, de una mentalidad corrompida, de una mentalidad lejana a Dios. El mensaje de la palabra, la predicación del evangelio de Jesucristo vino a traer transformación a la ciudad, y vino a traer pacto a la ciudad, vino a traer herencia a la ciudad. Y cuando Otoniel dice Dios es mi fuerza, tomaré esa ciudad, ciudad de los libros, una ciudad con una mentalidad errada y corrompida, porque los cananeos no servían al Señor. Entonces también Otoniel entra en pacto, porque la Biblia dice que Caleb le da a su hija Acsa por mujer. Empieza Otoniel a emparentar con Caleb. Empieza Otoniel a tener un pacto, que este pacto comienza a bendecirlo. Otoniel conquista esta ciudad de literatura, y cuando la conquista recibe pacto, porque Acsa se convierte en su mujer. Y al tiempo que recibe pacto, recibe también un campo. Otoniel le dice a Acsa: pide a tu padre un campo. Y Caleb le da una posesión de tierra. Pero también Otoniel le dice a Acsa: pide aguas. Y Acsa pide a su padre que le conceda manantiales para el campo que ha recibido. Caleb le da de los manantiales de arriba y de los manantiales de abajo. Qué poderoso cuando nosotros entendemos que con la ayuda del Señor podemos establecer una mentalidad diferente. Kiriat Sefer era una ciudad de libros, con una literatura y con estructuras de pensamiento lejanas a los establecidos por Dios, a los estatutos del Señor. Pero Otoniel viene con el poder de Dios, toma esta ciudad, establece otra verdad, establece el reino del pueblo de Israel guiado por Dios en esta ciudad. Y en ese momento
también Otoniel entra en pacto. A su hija Acsa, hija de Caleb, le es entregada a él, y entonces él tiene pacto. Y cuando él tiene pacto, a él se le da territorio. Y cuando a él se le da territorio, entonces también se le da lo necesario para que ese territorio pueda ser fructífero. Se le da de las fuentes de arriba y se le da también de las fuentes de abajo. La síntesis de mi mensaje estriba en impartirle que en muchas ocasiones nosotros podemos tener diferentes mentalidades, estructuras de pensamiento. Pero cuando la verdad de la palabra y la verdad del evangelio es implantada en nuestros corazones, cuando hacemos a un lado nuestros paradigmas, nuestro entorno cultural, y comenzamos a alinearnos a la verdad de la palabra, establecemos el reino de Dios en nuestras vidas, establecimos la doctrina de la palabra en nuestras vidas, establecemos la verdad del Señor por encima de nuestra verdad propia, por encima de corrientes filosóficas, por encima de cualquier otra verdad. Establecemos en nosotros la verdad del evangelio. Entonces estaremos en territorio de pacto. Entonces estaremos, aleluya, en acuerdo con el cielo. Entonces tendremos, aleluya, pacto con Dios. Y mira, cuando alguien tiene pacto, le ocurrirá lo que le ocurrió a Otoniel. A Otoniel le fue dado territorio. A Otoniel se le fue dado patrimonio y posesión. No solamente le fue dado un campo, pero también a Otoniel se le entregó de las fuentes de arriba y de las fuentes de abajo. Yo no sé a quién he venido a predicarle, pero alguien aquí tiene que entender: si tú tienes pacto, entonces también tienes una herencia. Entonces también Dios te dará territorio. Entonces también Dios te dará tu campo. Entonces también el respaldo de lo alto estará contigo. Entonces también Dios te bendecirá con las fuentes de arriba y con las fuentes de abajo. Oh, bendita la gloria del Señor.